nombre es Diana Valentina Araque Pedraza. En este caso estaré explicando el punto 3 de estadística. Para ser exactos, el A, donde este nos pide 8 contextos diferentes de eventos o experimentos no probabilísticos. Voy a explicar un poco más a fondo qué es un muestreo no probabilístico. Este es un método para poder seleccionar participantes de una población donde no todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. A continuación, pues estuvieron ilustrando diferentes conceptos por los cuales tienen un contexto diferente. Cada uno muestra por qué se trata de un evento no probabilístico. El primero habla sobre unos clientes en una cafetería. Este muestra a quienes están presentes en la mañana y quieren responder. No se elige al azar, sino que depende de quién esté en el lugar de ese horario y acepte participar. En el segundo, son usuarios de una plataforma de domicilio. Se publica una encuesta en redes sociales. Solo participan quienes ven la publicación y deciden contestarla, incluyendo a quienes no ven la encuesta o no quieren responderla. En la tercera son visitantes de un parque recreativo. En este se entrevistaron algunos a la salida. La muestra se limita a quienes están dispuestos en este momento, sin dar oportunidad igual todos los visitantes del día. En el cuarto, se trata de unos pacientes de una IPS. Se les pregunta por el tiempo de espera a quienes aceptan participar y después de ser atendidos. La selección depende de la voluntad de cada paciente, no de un sorteo o elección aleatoria. En el quinto están los hogares de un barrio residencial. Se visitan las viviendas más accesibles o cuyas familias aceptan responder. No todas las casas del barrio tienen la misma probabilidad de ser elegidas, ya que esto influye en la facilidad de accesos o la disposición de los residentes. En el sexto están los vendedores de una tienda. Este es el encargado, se elige el encargado de los trabajadores del turno de la tarde. La selección depende del criterio de la persona a cargo, por lo que no todos los vendedores tienen la misma oportunidad de ser incluidos. El séptimo trata sobre unas personas que asisten a un gimnasio. Se toma información de usuarios frecuentes que asisten en un horario específico y aceptan participar. Se incluye a quienes van en otros horarios o no quieren colaborar, rompiendo la igualdad de oportunidades. Y por último están los compradores de una tienda de ropa. En este caso se pregunta a quienes salen de un momento determinado y están dispuestos a responder solo. Se considera a ese grupo específico de clientes sin elegir al azar entre todos los compradores del día. En todos estos casos, la muestra se forma basándose en la accesibilidad, la voluntad o el juicio de quien realiza el estudio, y no en un proceso aleatorio, lo que define el muestreo no probalítico. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Angélica Giraldo. Ya teniendo lista de 8 contextos diferentes del evento experimentos, le damos la respuesta a la opción B de la pregunta 3. Explicación de cómo estas variables pueden observarse o medirse en las prácticas y por qué es importante esta representación. Estas variables pueden observarse y medirse de distintas formas según el tipo de información que se quiere recoger. En el caso de las variables cualitativas nominales, como la bebida favorita o el método de pago, lo que hace es identificar la categoría a la que pertenece cada respuesta. Aquí no existe un orden entre las opciones, sino que simplemente sirve para clasificar a las personas según sus características. En las variables cualitativas ordinales, como el nivel de satisfacción o la percepción del tiempo que espera, también se trabaja con categorías. Pero en este caso sí hay un orden. Por ejemplo, una respuesta puede ir de mala a excelente o de corto a muy largo. Esto permite organizar mejor la información y comparar las opiniones de los participantes. Por otro lado, las variables cuantitativas discretas, como el número de celulares por familia o la cantidad de productos vendidos por un día, se obtiene contando
son datos numéricos enteros que muestran cuántas veces ocurre algo o cuántos elementos hay en cada. Finalmente, las variables cuantitativas continuas, como el peso corporal o el valor total de una compra, se miden de mayor precisión, pueden incluir decimales. Este tipo de variables permite representar mejores magnitudes como el peso, la distancia, el tiempo, el dinero gastado. Es importante representar bien cada variable porque depende de manera en que se organice, se analice e interprete los datos. Si una variable se clasifica mal, se afecta el análisis y también las conclusiones del estudio. Por eso reconoce si es una variable cualitativa o cuantitativa y además si es nominal, ordinal, discreta o continua. Ayuda a trabajar la información de forma más clara. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Angulo Barbosa del programa de Psicología Virtual. Me correspondió el punto número 5. Entonces, para encontrar el valor de Z con un nivel de confiabilidad del 90%, seguí los siguientes pasos. Primero, convertí el porcentaje a probabilidad. Ese 90% lo dividí en 100, que fue igual a 0,9. Luego calculé el completo, que es el llamado alfa, donde hice 1 menos 0,9 que me dio 0,1. Como debemos trabajar una distribución de un intervalo para ambos lados, entonces dividí este valor entre 2. Alfa dividido en 2, entonces era igual a 0,1 dividido en 2, que me dio 0,05. Después busqué el área acumulada restante, 1 menos 0,5 que me dio 0,95, y este intervalo lo busqué en la tabla que tenemos en la parte inferior, ubicándolo y sabiendo cuál era la fila y la columna, y estos dos valores los sumé. Entonces 1,6 más 0,06, el valor de Z fue 1,66, el número aproximado de Z. Posteriormente, entonces, esto significa que el 90% de los datos se encuentran entre menos 1,16 y 1,66. La gráfica entonces la podemos ver ahí, donde marca el centro de la media, el de la izquierda, como dije anteriormente, menos 1,66, y a la derecha 1,66. El área entre estos dos puntos representa el 90% de esos datos, y el 10% restante queda repartido en ambas colas de cada lado. Hola, mi nombre es Wilson Andrés Ortega Herrera y les voy a explicar el punto 10 de la actividad. En este ejercicio se busca calcular cuántos usuarios se deben seleccionar para hacer un estudio sobre las personas que tienen tarjeta personalizada en una empresa de transporte masivo. El problema que nos dice actualmente es que la empresa moviliza alrededor de 150.000 usuarios, que en años anteriores el 72% tenía tarjeta personalizada, que se va a trabajar en un margen de error del 4% y con un nivel de confianza del 94%. El punto A nos dice que primero, para resolver el ejercicio, identifique los datos de la población, que es de 150.000 usuarios. Por eso n es igual a 150.000, la proporción esperada es de 0,72. Entonces P es 0,72 punto. El complemento de la proporción es 0,28, por eso que Q es 0,28 punto. Y el error permitido es de 0,4 punto. Después de eso se necesita hallar el valor de Z, que depende del nivel de confianza. Como la confianza del 94%, primero calcule alfa haciendo 1 menos 0,94, y eso da 0,06 punto. Luego ese valor divide entre 2 porque se trabaja con dos colas en la distribución normal, entonces queda de 0,03 punto. Con ese dato se busca que en la tabla normalmente se obtiene un valor de Z aproximadamente a igual de 188 puntos. Luego se aplica la fórmula para calcular el tamaño de muestra en proporciones al reemplazar los datos. El resultado inicial aproximadamente es 445.33 puntos. Pero como en el ejercicio, si conocemos el tamaño de la población, no se deja el resultado así, sino aplica la corrección población finita. Después de hacer esa corrección, el valor aproximadamente es de 444
0.02 punto. Finalmente, con el tamaño de muestra debe ser entero, por eso se redondea hacia arriba. La respuesta final del punto es que se deben seleccionar 445 usuarios. El punto B se pregunta que es importante calcular el tamaño de la muestra cuando la población es grande. Es importante porque no sería práctico estudiar a los 150.000 usuarios, ya que eso requería mucho tiempo, más dinero, más ejercicio. También es importante porque ayuda en el estudio que tenga un error controlado y un nivel de confianza definido, es decir, escoge cualquier cantidad de personas, sino que permita realmente representar la población de una forma más adecuada. En pocas palabras, calcular el tamaño de la muestra permite ahorrar recursos y al mismo tiempo obtener más información útil para tomar decisiones. La conclusión que damos del punto 10 es que para este ejercicio se determinó que la muestra necesaria es de 445 usuarios y este cálculo es importante porque permite estudiar una población grande de manera práctica, económica y confiable.